¿Son estos los tiempos finales? No creo que sea esto el Podríamos en final. realidad llamar a esta época, porque realmente es una época, no es Tomar solo un esta evento. pausa como una oportunidad para reevaluar. Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores, una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom facilita. Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos en la misión de Dios en sus contextos. Puedes escribir al sitio web www.shalomcr.com. Muy buenas tardes, tengan todos y todas, buenas noches para, independientemente de donde usted nos esté sintonizando, muchísimas gracias, de verdad, es para nosotros aquí en Comunidad Cristiana Shalom una bendición seguir sirviendo esta mesa para la comunidad virtual de servidores. A toda mi gente querida, muchísimas gracias, ya nos hacemos falta la semana pasada y pido las disculpas del caso. La semana pasada a última hora tuve que delegar la responsabilidad de liderar esto porque, bueno, me pidieron por parte del gobierno que preparemos algunas propuestas para protocolos, un nuevo protocolo sanitario para 4,500 iglesias, y también nos pidieron que desde la iglesia, una comisión de 6 pastores, pudiéramos preparar también una propuesta económica para el país. Entonces estamos con mucho trabajo, así es que les pido sus oraciones, pero también les pido que nos disculpen porque no pudimos estar. Pero bueno, por aquí estamos ya animados, contentos de verles, igual a las personas que nos están sintonizando o viendo por las redes sociales. Muchísimas gracias por darnos este regalo. Miren ustedes que les anuncio lo siguiente, que es muy importante, lo que sigue, porque ya terminamos la semana pasada con algunas conferencias que tenían que ver con testimonios mucho más inspiracionales acerca de eclesialidades post pandemia, así llamamos esa serie, y vimos de todo un poco y realmente fue muy inspirador lo que pudimos ver, lo que pudimos escuchar y aprender. Y ahora queremos incursionar y volver a la reflexión teológica y ver la teología como una herramienta interpretativa para tiempos de pandemia, para tiempos de COVID. Y eso es lo que hoy puntualmente vamos a inaugurar con nuestro invitado. Pero antes de darle lugar a nuestro invitado que ya está con nosotros acá, la próxima semana el pastor Carlos Cediles escucha esto, el pastor Carlos Cediles, un teólogo, doctor en teología, va a hablar acerca de pautas para releer la apocalíptica en tiempos de pandemia. Pautas para releer la apocalíptica en tiempos de pandemia. Luego, el día 4 de noviembre, un amigo muy común, muy amigo, Nicolás Panotto, va a estar hablando acerca de pautas para volver a la normalidad, una perspectiva teológica. De eso nos va a estar hablando Panotto. Y luego, el 11 de noviembre, estará el pastor José Hutter, un teólogo, doctor en teología. Realmente él es alemán, se vivió muchos años en España, acaba de regresar a Alemania, nuestro querido José, y vamos a hablar acerca de vamos hacia un nuevo orden mundial. Así es, para que se animen, Dios quiera, con todo esto, y así sucesivamente. Les vamos a mandar una presentación, una gráfica con toda esta agenda de conferencias, expositores. Usted tiene un correo, señor. Ustedes se puedan animar. Recuerden ustedes, hermanos y hermanas, que nuestro fin como iglesia acá es seguir proveyendo herramientas, voces, bagajes, interpretaciones, etcétera, etcétera, con las cuales y a través de las cuales cada uno de ustedes sea fortalecido en la misión que Dios le ha encomendado en el contexto donde está. Y siempre les vuelvo a ratificar, escuchar las voces es lo que mejor deberíamos hacer la iglesia en esta época postmoderna. Hemos hablado mucho, ahora tenemos que escuchar más y escuchar a la gente y escuchar a otros y otras. Así es que, sin más que agregar, una vez más, bienvenidos y bienvenidas cada uno y cada una de ustedes de diferentes países. Me dicen el pastor Gonzalo Retana, que dirige
una organización aquí de misiones, ha invitado a un grupo selecto de hombres valientísimos, valerosos desde Argentina y de otros lugares. Es que muchísimas gracias a todos y todas. Hoy quiero presentarles a el hermano Abiud Fonseca. Yo realmente tengo poquito conocerlo, pero yo como un hambriento de aprender, porque soy un aprendiz todavía en esto, ando hambriento de aprender por estas cosas de Dios. Lo escuché un día de estos en una conferencia que digo frases en esa búsqueda que anda uno ahí con el dedo, y llegué ahí porque no seguía esa página, y dijo un par de cosas y dije, suave, esto me olió a taquito mexicano, me olió a gallo pinto, esto huele rico, ¿qué tengo que hacer? Y lo que hice fue parar y realmente disfruté alrededor de 40 minutos de una magistral conferencia con la que comulgo totalmente. Y como soy un hambriento de aprender, y entonces los culpo a ustedes también de lo mismo, y digo, bueno, hey, si aquí tenemos un buen expositor, imagino que un poco de hambrientos, al igual que yo, en la comunidad virtual de servidores. Entonces, gracias a Dios, lo contacté y él muy amablemente me respondió, y a partir de ahí es que hemos construido la propuesta de hoy. El hermano Abiud Fonseca es profesor de Teología y Antiguo Testamento en Semisud, pastor ordenado por la Iglesia de Dios en funciones en la Iglesia Capilla del Valle, director del Departamento de Capellanía del Semisud, es peruano y radicado en el Ecuador. Es tecnólogo médico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, teólogo pastoral del Semisud, licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad Cristiana Latinoamericana de Ecuador, posgrado de Teología en la Escolari in Sagrada Escritura del Semisud de Ecuador, maestría en Antropología en la Universidad de Flasco, Ecuador. Imagínate todas estas experiencias, pero lo que puedo rescatar de lo que he hablado con él es su humildad y su apertura para poder compartir. A mí realmente los títulos a veces me asustan, pero cuando conozco a gente que con todos los atestados que tienen reflejan la presencia humilde de Jesús y se abren, para mí tienen muchísimo más trascendencia, abonado a todo lo demás. Así es que hoy está con nosotros el pastor Abiud Fonseca. Pastor Abiud, bienvenido a la comunidad virtual de servidores. Aquí hay un grupo de pastores y pastoras, hombres y mujeres hambrientos por aprender, hambrientos por escucharle a usted. Y qué mejor manera en un momento de pandemia que usar la teología como una herramienta para hablar acerca de la iglesia más allá del tiempo, del templo. Bienvenido, pastor Abiud Fonseca. Ok, muy buenas tardes, estimado hermano Roy, y a todas los que estamos reunidos en esta ocasión. Para mí es un enorme privilegio compartir con ustedes este tiempo, y si de algo, en todo caso, esta pandemia nos está sirviendo, es para que podamos descubrir nuevas formas de entrelazarnos y de saber que podemos romper una serie de fronteras, no solamente para conectarnos a través de una red, sino para generar vínculos, para generar amistad, ¿no? Y es lo que quisiera en todo caso, en principio, dejarles a ustedes, a hermano Roy, mi apertura para que podamos seguir juntos, caminando, pensando, construyendo, criticándonos a nosotros mismos, y así también estableciendo una serie de bases para que como reino de Dios, como hermanos, hermanas, miembros de una iglesia, como gente que tenemos una fe que nos une, podamos apostar por respuestas más claras en medio de un mundo que está definitivamente bastante convulso. Para mí es realmente, vuelvo a decir, un grato privilegio estar con ustedes en este tiempo para compartir algunas ideas, y sobre la base de esas ideas que comparto, probablemente luego tengamos también alguna conversación o algún diálogo con ustedes, que sé que muchos de ustedes realmente han caminado mucho más en la experiencia de la fe y seguramente tienen también muchas vivencias desde donde pueden construir opinión, que es lo que justamente necesitamos en medio de este gran riesgo en el cual se encuentra el mundo entero y por ende la iglesia. Así que quiero
compartir con ustedes en esta primera parte algunas reflexiones en torno al título o al tema que nos convoca, que es Iglesia más allá del templo. Solamente que para hablar un poco más o proponer una idea central desde donde quiero emitir mis reflexiones, voy a hablar sí sobre iglesia o quizás iglesias, voy a hablar sobre templo también, pero voy a introducir una categoría de reflexión que me gustaría que ustedes la puedan tener como una categoría base desde donde voy a comenzar a establecer estas opiniones que he traído para esta tarde. Y esa categoría es el cuerpo, es entender al cuerpo como el ser humano. Es por eso que quiero comenzar justamente haciendo una cita de un filósofo que me parece bastante importante, sobre todo para quienes están sumidos en las investigaciones respecto y en todas las reflexiones respecto al ser humano y el cuerpo, la relación que hay entre ser humano y cuerpo. Maurice Merleau-Ponty va a decir: el cuerpo es el ser humano siendo en el mundo, y querer dominarlo significa querer dominar la vida humana. O sea, dominar el cuerpo no solamente es dominar un objeto, sino es dominar la vida humana que está siendo en este mundo donde nos encontramos. Entonces, sobre esa base quiero plantear la pregunta que argumentaré en el transcurso de mi exposición. Y esta es: las iglesias, y hablo en plural, y voy a hacer énfasis porque hay una distinción que quiero que ustedes puedan también notar en la que yo voy a plantear, es entre el plural y el singular, el uso del término que nosotros comúnmente utilizamos. Iglesias, iglesia. Entonces la pregunta que me hago es si las iglesias son espacios para vivir la libertad humana en una comunión donde los cuerpos ya no están aprisionados por las injusticias del mundo, o más bien, la iglesia es una institución que regula el cuerpo para así tener dominio sobre la vida humana. Esa es la pregunta central, que es reflexionar en torno a estas dos dimensiones. Las iglesias como comunidades relacionales, ¿son realmente esos espacios para vivir la libertad humana en una comunión donde los distintos seres humanos que están siendo en el mundo, es decir, los cuerpos, ya no están aprisionados y ya no deben estar aprisionados por las injusticias del mundo? ¿O más bien queremos nosotros apostar por algo que va más allá de las iglesias, y es entender a la iglesia como más bien una especie de institución que regula el cuerpo para así tener dominio sobre la vida humana? Sobre la base de esta pregunta, les invito entonces a ir a un primer versículo bíblico que de manera personal es un versículo bíblico que me parece que es uno de esos que uno dice: wow, ¿por qué este está en la Biblia? Es mucho, realmente es mucho lo que nos confronta. Y es el texto de Gálatas, el capítulo 3, el verso 28, que seguramente ustedes lo han revisado en varias oportunidades. Gálatas 3:28 es una de las más espléndidas declaraciones del apóstol Pablo sobre lo que él había entendido acerca de esa forma de vida comunitaria que se presentaba como una alternativa frente a la sociedad injusta en la que él vivía. O sea, cuando Pablo entiende lo que es la eclesía, está entendiendo esa alternativa de vida en medio de una gran sociedad que lo ha absorbido y que lo ha subsumido a una vida que él realmente no está conforme. La sociedad es injusta. Debe haber alguna alternativa frente a esta sociedad injusta. ¿Y qué es lo que dice en Gálatas 3:28 el apóstol Pablo? Ya no hay ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que quiero entonces analizar con ustedes en esta tarde es cómo esta proclama encierra una vigorosa intención de imaginar una humanidad nueva, que comience por la extinción de todo poder que regula de manera opresora a la humanidad, produciendo en la humanidad misma que exista diferencia y distancia entre los que formamos parte de esta unidad, de esta humanidad.
O sea, lo que quiero decirles es que cómo esta proclama realmente está imaginando algo, está imaginando que la humanidad debe ser distinta, donde ya no haya esa regulación que nos diferencia y genera entre nosotros distancia, que no hayan esos poderes que quieren ordenar obligatoriamente la realidad, comenzando por el dominio, por la calificación, por la distinción, por la categorización del cuerpo. El apóstol Pablo entonces dice animadamente en Gálatas 3:28, y miren lo que dice, porque lo que está diciendo no es poca cosa, ¿no? Él está diciendo, ya no hay judío ni griego. Y a mí me llama la atención porque él no está diciendo que el judío y el griego se reconcilien, no está diciendo eso, sino que ya no hay judío ni griego, planteando así la superación del prejuicio racial, del prejuicio étnico, del prejuicio nacionalista, que no es más que clasificaciones del ser humano por su caracterización corporal. Nosotros podemos distinguir al ser humano y creemos que podemos realmente distinguir y catalogar al ser humano por el color de piel, por las formas físicas, por su fenotipo. Pero luego va a decir, ya no hay esclavo ni libre, mostrando así el anhelo de la superación de esos prejuicios jerárquicos, productivistas, economicistas, políticos, esos que entienden que el cuerpo humano es definido como un objeto de producción. Pablo va a decir, no, en la eclesía que yo estoy viendo, en la iglesia que yo estoy viendo y viviendo, ya no existe esa forma de distinguir al cuerpo, a un cuerpo como aquel que produce un objeto de producción económica. Luego, ¿qué va a decir? Ya no hay hombre ni mujer, haciendo notar que es posible que en esta comunidad se supere esa catalogación del ser humano por su sexo o por su género. Y no hay nada más corporal que esto, el sexo y el género. Entonces, lo que nos está planteando el apóstol Pablo es una dimensión bastante superlativa de una sociedad que se ha olvidado y que ha extinguido esas formas de diferenciación y esas formas de distanciamiento. El apóstol creía que las iglesias, o como él concibe en su propuesta, la eclesía, que es la gran propuesta que él tiene, era ese lugar para reivindicar al ser humano de la dominación de los sistemas de opresión del mundo en el que vivía. O sea, él estaba plenamente convencido de que el mundo injusto podría ser reinventado en un espacio llamado eclesía a través de la reivindicación del ser humano de estas dominaciones por las cuales atravesaba. Una dominación que, como insisto, comienza con la normalización de un ideal de cuerpo. Sí, y vuelvo cuando menciono esta palabra cuerpo, haciendo eco a lo que decía al inicio de este gran filósofo, es que cuando hablo del cuerpo no estoy hablando solo del reservorio del alma, sino estoy hablando del ser humano siendo en el mundo. Así que cuando alguien normaliza el cuerpo desde un ideal imaginado, está normalizando la vida humana, el ser humano siendo. El apóstol Pablo creía entonces que podía reivindicar en un espacio llamado eclesía al ser humano de esta dominación de estos sistemas que tratan de regular la vida humana. Bueno, introduciendo esto, me lleva a pensar en lo que está aconteciendo en la actualidad, en lo que estamos pasando nosotros en la actualidad. Creo que uno de los mayores desvelamientos que ha traído consigo la pandemia, esta pandemia por la que estamos pasando, y nos ha evidenciado, ha abierto los ojos de la humanidad para que nos demos cuenta que la pretensión que la vida moderna ha tenido por conocer plenamente el cuerpo humano, si no piensen ustedes nomás en lo que significaba el gran proyecto Genoma Humano. Es interesante, ¿no? Porque ese proyecto Genoma Humano, un proyecto de la modernidad, era cómo conocemos el cuerpo humano en su forma más profunda, en su forma más exacta. Pero lo que nos está desvelando la pandemia es que esta pretensión de la vida humana de conocer plenamente el cuerpo humano, que también ha tenido como propósito el control del cuerpo humano, ha fracasado. ¿Por qué? Porque frente a esta amenaza frontal contra el cuerpo, que es la pandemia es una amenaza contra el cuerpo, lo que más bien se ha comprobado es que existe un enorme desconocimiento del mismo. O sea, ¿dónde están los que hicieron el tema del genoma humano que no pueden lidiar contra una gripe? Y la gripe realmente, que es una cuestión corporal, está demostrando
que esta imaginación que la modernidad ha tenido para conocer y dominar al cuerpo no ha sido suficiente. El cuerpo enfermo, el cuerpo que muere, puso en evidencia las limitaciones de los grandes sistemas de regulación del cuerpo en nuestra sociedad. Los sistemas de salud colapsados, los sistemas económicos no pueden resolver, los sistemas de control de la población, de control de la vida, no pueden realmente frente a esta amenaza. ¿Qué ha exigido esto? Ha exigido el despliegue urgente de nuevas tecnologías para controlar el cuerpo, como los encierros y todo lo que estamos pasando nosotros. Los aislamientos, son nuevas tecnologías de controlar el cuerpo que hasta el momento no están logrando resolver el problema. Más bien, como vemos en las noticias, lo que están sacando es justamente están poniendo a luz las pugnas que decían haber desaparecido entre los poderes o entre las grandes hegemonías que se disputan el mundo. Yo digo, ¿y qué cosas son las vacunas? Fíjense que las vacunas no es otra cosa de cómo dominamos el mundo. Porque, ¿qué es una vacuna? La vacuna es cómo domino al mundo desde el control del cuerpo, ¿no? Porque ¿quiénes son los que están de alguna manera proponiendo estas cuestiones sobre la vacuna? Nada más que Estados Unidos, que Rusia, que China, los grandes poderes que están tratando justamente de resolver supuestamente un problema que se ha salido de las manos. Ahora, como el problema de la pandemia se manifestó justamente con la incertidumbre acerca del comportamiento del cuerpo humano frente a la enfermedad, la acción inmediata que nuestro sistema de vida tuvo que desplegar fue la suspensión de los mecanismos de control del cuerpo por parte de las viejas instituciones reguladoras. O sea, lo que hicieron fue inmediatamente decir, tenemos que rever un poco cómo controlar el cuerpo, así que lo que hay que hacer es que suspenderla. Se suspende la educación, se suspende el comercio a gran escala, se suspende el entretenimiento, se suspende la industria, y aquí yo metería la pregunta, ¿se suspende la iglesia? ¿Es la iglesia también una de estas viejas instituciones reguladoras del cuerpo que no ha podido o no ha sabido enfrentar toda esta situación? Bueno, lo que aconteció entonces es que estas instituciones fueron sintiendo un gran riesgo, perder su vigencia, ya que la vida humana comenzó a cuestionar lo imprescindible de su existencia. Y eso en todo caso pueden ustedes observarlo en distintos estudios que se han hecho respecto a qué significa la pandemia. No solamente es una enfermedad, sino se trata de toda una serie de reconfiguración de varias cosas, ¿no? Hay grandes pensadores que están trabajando al respecto. Ahora, lo que el tránsito de la pandemia sí ha ido revelando es que esa configuración global de la vida no va a cambiar. No va a cambiar nunca. Ese sistema grande de vida que nos gobierna no va a cambiar nunca, porque los ricos, poderosos, los capitales están por un lado y los pobres, los dominados y la pobreza siguen por el otro lado, y en todo caso siguen habiendo esas formas del establecimiento de estructura de la sociedad. Los sistemas de dominación van a persistir. Lo que está pasando más bien es que estos grandes sistemas están buscando cómo fortalecerse más en medio de las crisis. Yo me pregunto si realmente hay una nueva normalidad, porque yo creo que todavía seguimos nosotros viviendo bajo el mismo sistema grande en el cual estuvimos nosotros antes de entrar a la pandemia, ¿no? Porque, por cierto, por ejemplo, no ha caído ningún sistema de gobierno. Ninguna sociedad ha reinventado su forma de entender cómo es que se gobierna o cómo es que se establecen las grandes estructuras. O sea, la gran estructura sigue estando allí. La pandemia no ha hecho de que no existan pobres y ahora el mundo esté un poco más igualitario y solidario. Más bien lo que ha hecho es aclarar más este gran sistema que nos domina y que domina el mundo entero. Entonces, la pandemia no ha corregido de alguna manera los grandes sistemas. Lo que sí ha hecho es que los grandes sistemas evalúen a sus instituciones, porque parece que sus instituciones reguladoras no han sabido controlar lo que ha estado aconteciendo con el cuerpo humano. Estas viejas instituciones, esas de las que hablo, las instituciones, no los sistemas siguen, las instituciones que han comenzado a entrar en una especie de debate. ¿Por qué? Porque lo que ha exigido la pandemia es rediseñar y reinventar las tecnologías o los dispositivos de control, es decir, a las instituciones. Estas instituciones están en un gran debate el día de hoy. ¿Y cuál es el gran debate? ¿El mundo puede sobrevivir sin las instituciones?
En algunos de los casos la respuesta está siendo sí, el mundo sí puede vivir sin estas grandes instituciones. Si no, veamos lo que está pasando con la aviación comercial que está quebrando, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que de repente viajar ya no es necesariamente algo que puede regular la vida humana, entre otras cosas. El turismo, el entretenimiento, aunque quizás temporalmente, pero el mundo está diciendo, sí, parece que con estas instituciones no podemos vivir. Aunque quizás, como vuelvo a decir, eso sea un tanto temporal. Pero en muchos casos, la respuesta a esta pregunta, ¿el mundo puede sobrevivir sin estas instituciones? La respuesta está siendo no. Es por eso que sin haber cesado la pandemia y sus grandes amenazas, los sistemas de gobierno nacional y global no han podido seguir manteniendo paralizadas a las instituciones, sino que están volviendo las instituciones, a ejercer su regulación. Pero al margen de todo eso, nuestra pregunta de hoy es, en este escenario, ¿qué de las iglesias? O más bien, ¿qué de la iglesia? Y aquí quiero hacer la distinción con ustedes. Y quiero hacer la distinción siguiente. Cuando les hable sobre las iglesias, cuando mencione las iglesias, es porque estoy haciendo referencia a la diversidad de formas históricas de vivir la comunión que genera participar del reino de Dios, ¿ya? Iglesias, comunión, vida en relación. De distintas maneras aparecen esas formas de vivir en la relación bajo la participación del reino de Dios. Pero cuando hable de iglesia, y con mayúscula podemos ponerle, estaré dirigiendo yo la atención de ustedes a cómo la diversidad de estas formas comunitarias ha sido atrapada por una imaginación de que como lo diverso es riesgoso, hay que homogeneizarlo, vigilando y como única opción, ¿no? O sea, cuando hablo de iglesia, lo que estoy hablando es de cómo hemos llegado nosotros a entender la fe como una institución que debe regular la única forma de vivir la fe. A eso le voy a llamar iglesia. La iglesia, la institución que permite el mejor control para que todas estas distintas formas de vida comunitaria ahora puedan en todo caso estar entendidas desde una perspectiva más institucional. Cuando les diga iglesia, estaré hablando entonces de la institucionalidad eclesial. Iglesias, múltiples formas, diversas. Iglesia, una forma de imaginar lo que es estas vidas de fe. Les pregunto, me pregunto, ¿es la iglesia, una de esas instituciones reguladoras del cuerpo que se ha visto afectada por la pandemia actual? La iglesia, así es, como institución, ¿ha sido afectada por la pandemia actual? La respuesta que nosotros tendríamos que decirnos es sí, definitivamente. Porque cuando han hecho esta suspensión de las instituciones, también ha suspendido de alguna manera las acciones de la iglesia como institución. Pero podríamos hacernos aquí otra pregunta, ¿no? Las iglesias, esas comunidades formadas de manera diversa y dinámica por la relación afectiva de personas que tienen una misma fe, ¿estas han sido afectadas por la pandemia actual? Ahí más bien tendríamos que decir de repente no, porque todavía la comunión sigue, porque todavía la familiaridad sigue, porque todavía el amor y el respeto que nos tenemos como hermanos y ese vínculo que va más allá de lo normado, sino ese vínculo afectivo, ese todavía persiste. Entonces, haría esa pregunta. ¿La iglesia como institución ha sido afectada? Sí, ha sido afectada. Y las iglesias como comunión afectiva, relación, ¿realmente han sido afectadas? La comunión todavía persiste porque todavía nosotros, y seguramente ustedes, seguimos, por ejemplo, llorando por algunos que ya no están, o clamando y pidiendo, y no solamente clamando, sino haciendo algo por algunos que están perdiendo mucho. Para entender un poco mejor lo que quiero plantearles, repasemos algo que ha sido estudiado por pensadores como Luis Althusser y el gran Michel Foucault, que algunos seguramente lo deben conocer. ¿Qué van a decir estos pensadores? Que toda institución, hablando de institución, toda institución históricamente se ha materializado en formas visibles desde donde ha ejercido su dominación. Por ejemplo, una institución grande, el Estado, se materializa en el Palacio de Gobierno.
La institución educativa se materializa en las escuelas. La institución militar se materializa en los cuarteles. La institución de la salud se materializa en los hospitales. Y la institución llamada iglesia, ¿dónde se materializa? En los templos. En los templos, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa asociación. Las iglesias, comunión, y esa comunión no es algo que se materializa, sino es algo que se vive de manera dinámica. La iglesia, institución, sí necesita una materialización visible, una oficina de trabajo. ¿Y cuál ha sido esa? Así como todas las demás instituciones tienen un lugar de materialización, pues así también la institución llamada iglesia se materializa en los templos. Fíjate que el cierre de los templos ha significado la suspensión simbólica de la institucionalidad eclesial. Pero ojo, no de la comunión vital de la fe de los creyentes. Quiero aclararlo. Los templos cerrados, ¿qué implican? Implican la paralización del sistema del flujo económico de lo que conocemos como iglesia. Significa el cese del control de la espiritualidad que se mide con las expresiones corporales. Controlamos nosotros que la gente tenga fe a través de su asistencia a la iglesia, presencia, asistencia a la iglesia, presencia corporal, hacer la participación de los ritos, participación de la vida devocional. Y aún más, el cierre de los templos ha significado también el cese de la regulación de las prácticas de pecado. O sea, no sé, pero a mí me late como que el 2020 va a ser el año donde menos disciplina se han puesto a los miembros de las iglesias, ¿no? ¿Será porque el sitio desde donde se regula la institucionalidad, que a su vez regula el cuerpo, ha estado cerrado de repente? ¿No? Pero me parece que lo que ha acontecido con el cierre del templo no es el cierre de la comunión vital de los creyentes, sino lo que ha significado es la suspensión simbólica de esta institucionalidad puesta en cuestión debido a que el cuerpo también ha puesto en cuestión a los grandes sistemas y sobre todo a sus tecnologías de poder, ¿no? Para ser más claro, fíjese que cuando la pandemia llegó, se cerraron los templos, poniendo en riesgo a la institución llamada iglesia, que como otras institucionalidades ejercen control sobre el cuerpo y la vida humana desde el templo, que es la materialización de esta institución. Si no pensemos en esto, mire, la institución por lo general no se preocupa por la salvación del cuerpo, de la vida humana, sino por el cumplimiento de sus propósitos a costa incluso de la dominación de los cuerpos. Es la gran forma en la cual la institución se aparece en la historia. En esa línea, respecto a la iglesia como institución, reflexionemos en lo siguiente. ¿Por qué, frente a la gran amenaza del cuerpo humano, la iglesia institución no ha tenido la urgencia e insistencia de que sus templos se conviertan en refugio para migrantes, en albergues para mendigos, en salas para acoger enfermos, en centros de distribución de alimentos, en sitios para el suministro de pruebas del COVID, en ferias campesinas, en salones para la administración de cadáveres, suena de repente lúgubre esto, o en dormitorios temporales para los sin techo? Más bien, la gran y casi única urgencia manifestada por la iglesia e institución en este tiempo es la de reabrir el templo para así volver a congregar a personas y poner en marcha la ritualidad religiosa, que no es otra cosa que el control del cuerpo, ¿no? O sea, si realmente nosotros como iglesias tendríamos esa idea de salvar el cuerpo, el templo se habría convertido urgentemente en un espacio para la salvación de los cuerpos. Pero como la iglesia institución tiene otro propósito, que es más bien el control de los cuerpos, hemos estado callados, y la única vez cuando hemos hablado es cuando necesitamos que los reabran, porque ya no podemos dejar de controlar los cuerpos. Quizás. Hallo necesario repensar entonces no solo en la utilidad y en la conceptualización del templo, sino ir un poco más allá. Estamos en una coyuntura
que nos está obligando a reformular nuestros convencionalismos acerca de lo que es la iglesia. Por eso, quiero que me acompañen a reflexionar en algunas propuestas bíblicas para así continuar con nuestras construcciones y con nuestros dilemas también sobre este tema. No creo que con una hora de esta reunión y diálogo habremos arreglado el mundo, definitivamente no. Menos pretendo decirles que yo tengo la razón. Es seguro que muchos de ustedes tienen mayor claridad de la situación que les estoy presentando. Lo que les pido es que me acompañen en esta necesidad que tenemos nosotros, cristianos, pastores, quizás líderes, los que creemos en Jesús el Cristo. Tenemos una necesidad de reconstruir nuestra presencia y nuestra acción en el mundo como iglesias, como múltiples iglesias que estamos dispersas en este mundo donde nos encontramos. ¿Qué dice Romanos 8, 22 y 23? Si pueden, busquen Romanos 8, 22 y 23, que es realmente súper bonito lo que va a decir el apóstol Pablo, ¿no? Y no sé, como que lo escribió ahora en el 2020. Dice, porque sabemos que toda la creación, porque es el mundo, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, porque tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos en la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué traigo a luz este texto que estoy leyendo del apóstol Pablo? Pablo se había dado cuenta que las sociedades donde él coexistía con los demás estaban atravesadas por cosmovisiones que atentaban contra lo más humano que el ser humano tiene, su cuerpo. Lo que acabo de decir está ampliamente tratado en 3 escritos paulinos que seguramente conocen: Gálatas, Primera de Corintios y Romanos. Allí es cuando expresa lo que estoy diciendo el apóstol Pablo. Actualmente este tema está siendo abordado por investigadores como el español Carlos Gil Arbiol, que seguramente también conocen algunos, que me parece que está haciendo un excelente trabajo en redimensionar un poco esta perspectiva que el apóstol Pablo tiene sobre el punto inicial desde donde la iglesia se funda y refunda la sociedad, el cuerpo. Y el texto de Romanos es claro, es explícito. No necesitamos la redención de nuestro cuerpo. En las sociedades donde el apóstol Pablo estaba, y vamos a hablar de 2 de ellas, 2 sociedades donde el apóstol Pablo se encontraba, existía una dominación del cuerpo y por ende de la vida humana por parte de las sociedades dominantes. Por un lado, la sociedad judía. La sociedad judía se había establecido, en la sociedad judía lo que se había establecido como norma determinante para la vida social era la distinción entre lo puro e impuro, categoría indefectiblemente corporal. La normalización de este imaginario de puro o impuro se desplegaba desde una institución religiosa, sacerdotal. ¿Y dónde esta institución sacerdotal que había dominado la sociedad judía materializaba su poder? En el templo. En el templo, de ahí materializaba su poder la sociedad judía para medir los cuerpos entre cuerpos puros o cuerpos impuros. El mecanismo legal para este control era la ley, ¿no? Pablo no solamente conocía la ley, sino que había sido agente ejecutor de esta forma de regulación, de la ley, hasta que se dio cuenta que este proyecto que supuestamente conducía a una vida más próxima a Dios, porque eso decían los sacerdotes, que esta determinación entre lo puro o impuro lograba de alguna manera una vida más próxima a Dios, Pablo se dio cuenta que siendo él agente ejecutor de la ley para regular esta forma de vida, esto le había obligado a matar a sus hermanos. Entonces allí es cuando el apóstol entra en un proceso de decir cómo aquello que supuestamente trae vida y aproxima a Dios mata cuerpos, ¿no? Controla y mata cuerpos. Por otro lado, también él vivía en la sociedad grecorromana. Esta sociedad grecorromana había construido sus estructuras sociales en la superlativización de un tipo de cuerpo, el cuerpo del hombre. Y el cuerpo del hombre se apropiaba de los otros cuerpos. Desde lo jurídico, la sociedad grecorromana, el sistema romano, estableció como ideal de sujeto al hombre, al varón.
específicamente a esa figura corporal de lo militar político, el centurión romano, el guerrero romano, y dejando como sujetos subalternos, como sujetos de segunda, a la mujer, a los niños, a los esclavos, y como diría la filósofa Judith Butler, y a los cuerpos abyectos, a los cuerpos que no se ajustaban a nada, pues eran desechados, ¿no? Los discapacitados y otros más. Ahora, desde lo moral, en la sociedad romana, y esto vinculado con lo religioso, los cuerpos habían sido objetivados, considerándolos como el lugar para vivir el placer, ese placer incluso deshumanizante. ¿Dónde aborda esto el apóstol Pablo? En Romanos 1. Si han leído Romanos 1, Romanos 1 es la gran exposición del apóstol Pablo sobre cómo la sociedad romana ha objetivado al cuerpo, llevándolo a una deshumanización a costa del placer. Pablo, el apóstol Pablo, luego de su experiencia con el mensaje de Cristo, entendió que la debacle social humana en la que vivía, la sociedad judía por un lado y la sociedad romana por otro lado, podía tener una alternativa de rescate, o sea, podía tener alguna alternativa que la transgreda. Y esta alternativa estaba en la inauguración de una nueva forma de vida, de un nuevo tiempo, del tiempo mesiánico, o sea, la redención de la forma en la cual ellos estaban viviendo, en el reino anunciado por Jesucristo. Pero había que comenzar por rescatar la vida humana en su vitalidad más propia. ¿Cuál es esa vitalidad más propia que en todo caso él estaba pensando que tenía que rescatar la vida humana para poder reinventar la sociedad, que era una sociedad que oprimía a todos a causa de la opresión de los cuerpos? Pues esa forma que tenía que rescatar era el cuerpo, ¿no? Tenía que fundar allí su nueva imaginación. Fíjense, ya Jesucristo había manifestado sus escrúpulos respecto al templo judío, especialmente en el Evangelio de Marcos, cuando acude 2 veces al templo en el Evangelio de Marcos y las 2 veces habla mal del templo. En la primera ocasión que Jesucristo estuvo, se enojó con los que comerciaban con la expiación de los cuerpos, ¿no? Las redes comerciales sacerdotales, y ¡prá!, han convertido al templo en una casa de ladrones. Y en la segunda ocasión que Jesucristo llega y mira el templo, habló directamente de su destrucción. Ojalá que no quede piedra sobre piedra. Para Mateo, la muerte de Jesús implicó el inmediato rasgamiento del velo del templo, que era símbolo de la diferenciación humana y de la exclusión. Entonces, Pablo va a creer que el templo, como materialización de la institución religiosa, es en realidad un gran peligro para la sociedad y es un gran peligro para la vida, porque ya esto estaba testimoniado en lo que Jesús había experimentado frente al templo. Más bien, da la vuelta a esa concepción judía de templo al considerar el apóstol Pablo que la forma de rescatar al cuerpo oprimido por el templo es asumir que el cuerpo es el templo. Y eso es brutal, ¿no? O sea, no es que el templo oprime al cuerpo, sino que el cuerpo es el templo de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19? ¿O ignoráis que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Del mismo modo, en Romanos, Pablo hablará ampliamente sobre la liberación del cuerpo de muerte, que es aquel cuerpo que está normado por los sistemas de injusticia, sobre todo de la sociedad grecorromana o de la sociedad pagana como la conocemos. Para postular, ¿qué postula el apóstol Pablo? Que el encuentro con Jesucristo permite justamente eso, la revaloración del cuerpo, el rescate del cuerpo. Por eso, hermanos y hermanas, fíjense que para el apóstol Pablo es tan crucial entender que nuestra fe no solo se restringe en creer en la resurrección, sino participar de la resurrección. ¿Y qué cosa es participar de la resurrección? Creer en la resurrección es creer que Jesús resucitó, pero participar de la resurrección es participar de la resurrección de mi cuerpo, que ha sido llevado a muerte por todos estos sistemas que están maltratando, objetivando mi cuerpo. Y eso lo va a decir Pablo claramente en Romanos el capítulo 6, en el versículo 12, cuando dice, para que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que dice 1 Corintios 15, que vana es nuestra fe si no creemos en la posibilidad de liberar nuestros cuerpos de cualquier forma de muerte. La ley
el pecado, la opresión, la carne, el cuerpo de muerte, a través de la fe en la resurrección. ¿Y qué cosa es la resurrección de Jesucristo? No es otra cosa que el triunfo corporal de Jesucristo frente a las amenazas, a aquello que es lo más vital del ser humano, el cuerpo. Miren, esta redimensión valorativa, liberadora, dignificadora del cuerpo, es en donde Pablo afirma que se funda la nueva vida humana, la nueva sociedad, aquella en la que las relaciones humanas se establezcan ya no desde la visión diferenciadora, distanciadora, subalternizadora del ser humano, que ha caracterizado y ha catalogado los cuerpos, sino en el entendimiento de que en Jesús los cuerpos vivificados están libres de la dominación de las normas de la vida social de un mundo injusto, de un mundo corrupto. Por eso fíjense cuando ustedes leen, bueno, es magnífico, el 1 Corintios está lleno de ejemplos, pero en 1 Corintios el capítulo 7, el verso 4, cuando Pablo les dice, maridos, ¿ustedes creen que el cuerpo de la mujer les pertenece? Y todos los maridos, amén. Bueno, también su cuerpo les pertenece a la mujer. O sea, es interesante porque lo que está hablando el apóstol Pablo está exponiendo que ni el varón ni la mujer tienen mayor potestad sobre los cuerpos, sino que más bien hay una relación simétrica entre hombre y mujer y eso permite una vida familiar armónica. Para Pablo, el cuerpo dignificado reconstruye inmediatamente la casa u oikía, es decir, las relaciones vitales familiares. ¿Y qué cosa es la casa? ¿Qué cosa es el hogar? ¿Qué cosa es la familia? Es donde se configura la vida social y es el epicentro entonces donde la eclesía se va a originar. Si no hay rescate del cuerpo, no hay rescate de la casa. Y si no hay rescate de la casa, no hay iglesia. La iglesia se funda en el rescate del cuerpo para evitar que el cuerpo esté observado de maneras distintivas, de maneras que cataloguen, que categoricen, ¿no? Entonces, más bien, él cree que desde el rescate del cuerpo se rescatan las relaciones vitales en la familia y así, en todo caso, también se reconfigura la sociedad a través de la fundación de la eclesía o de las iglesias. Pablo no apela a que las iglesias, ojo, las iglesias, porque para Pablo no hay una iglesia, sino hay muchas y variadas. Para él, las iglesias son esas múltiples que existen en distintas casas, porque no son en templos, sino en casas, porque él cree que justamente los cuerpos se reviven o se revivifican, se redignifican en las casas y desde las casas se funda una nueva sociedad llamada eclesía. Para él no hay una, sino muchas y variadas iglesias, deben erigirse, él no va a creer que eso deba erigirse como instituciones reguladoras, que tengan un templo desde donde operar. Pablo no está diciendo fundemos iglesia, institución, y por tanto también fundemos templo. Y yo estoy casi seguro que él no creía que tenía que existir un templo, porque si él comenzaba a imaginar que habría un templo para las iglesias, lo primero que se le vendría a la mente es las sinagogas, y en las sinagogas la mujer no podía, por ejemplo, ser, o Febe no hubiera podido haber sido diaconisa. Algo que para él definitivamente estaba completamente alejado de lo que él estaba pensando respecto al templo. El templo no podía ser un sitio donde los cuerpos se diferencien, sino donde los cuerpos se liberen de esas diferenciaciones. Para Pablo, no era que la iglesia debería ser una institución reguladora que tenga un templo, sino más bien que los cuerpos, que son el templo desde donde el Espíritu Santo opera, sean justamente, o que las iglesias sean esos espacios donde los cuerpos sean el templo desde donde opere el Espíritu para que la vida humana sea reinventada en la casa, en contraste con esa sociedad opresora que ya no daba más, que estaba matando, ¿no? Que le obligó a él matar a su hermano, a sus hermanos. Por eso, después de haber argumentado cómo la fe en Jesús le da un verdadero camino de libertad al sujeto humano, al cuerpo sujeto humano, en Gálatas, él no va a encontrar mejor forma de creer que las iglesias de Galacia, porque la carta a los Gálatas está dirigida a las iglesias del mundo, y a las iglesias que en la historia humana se concretarían. Estas son ámbitos dinámicos y vitales donde la vida fluye de tal modo que no puede haber sistema, menos institución que atrape al ser humano en prejuicios como ser judío o griego, como ser esclavo o libre, como ser varón o mujer, sino que, como él diría, todos
son uno en Cristo. En Romanos 16, las iglesias indistintamente visibilizan la participación de mujeres y varones, de parejas e individuos, de judíos y extranjeros, de apóstoles y apóstolas, de jóvenes y adultos. Evidencia eso esta narrativa que aparece en Romanos 16, que es sumamente interesante. Entonces, si Jesús y Pablo quisieron que la vida en el reino de Dios escape al dominio sistémico e institucional de construcciones jerárquicas como el templo, la pregunta es por qué insistimos con la edificación de uno. O incluso algo más. ¿Por qué creemos que las iglesias deben quedar atrapadas en una sola imaginación de iglesia y que esa imaginación norme a todos los que se incluyen en ella? Miren, la pandemia ha venido para decirnos que el cuerpo humano, que es el ser humano siendo en el mundo, no puede quedar resumido en lo que la ciencia, en la política, la economía, la religión dicen que es, sino que el cuerpo es la vitalidad humana, dinámica, inatrapable, libre en sí misma, completamente relacional. Es la relación social humana con el mundo, diría Merleau-Ponty. Pero a su vez, que el cuerpo también es precario y que eso debe hacernos pensar que no hay cuerpo mayor o menor que el otro. Como diría otra vez la Judith Butler, ¿no? Dice, debemos nosotros hacer una epistemología desde la precariedad del cuerpo, porque así entenderíamos lo iguales que somos todos. El cuerpo es precario, que es lo mismo decir que no hay un ser humano que es mayor que el otro. La precariedad hace al cuerpo también vulnerable porque está en riesgo constante de ser apropiado, de ser objetivado y de ser oprimido. La pandemia le está diciendo al gran sistema mundial de vida que ha fracasado en sus esfuerzos por controlar al cuerpo humano frente a la enfermedad. Porque más bien este sistema está llevando al cuerpo a enfrentarse a otros peligros concomitantes, disque salvándolo, ¿no? Como por ejemplo el hambre, la pobreza recrudecida, la discriminación, que es hacia donde el cuerpo humano va en este tiempo post-pandemia. ¿Por qué entonces este sistema fracasado continúa ejerciendo control sobre el cuerpo a través de sus instituciones? Es que este sistema prefiere salvar a las instituciones que a los cuerpos, porque así no perderá su dominio. Y la pregunta es, ¿será que nosotros como iglesia tampoco hemos aprendido las lecciones y queremos salvar a la institución reguladora del cuerpo y no al cuerpo mismo? Porque si la pandemia le ha demostrado a la iglesia, como Cristo lo demostró en una cruz rasgando el velo, que la institucionalidad no garantiza la vida ni la salvación humana, seguimos queriendo que ésta perviva en sus mismas formas, que se reabran, no que se refunden, sino que se reabran, que vuelva nuevamente a existir esta institucionalidad a la cual nos hemos acostumbrado durante tantos años. ¿Por qué vale más el templo que los templos del Espíritu Santo? ¿Por qué queremos nosotros que de alguna manera reclamamos porque el templo se abra sin importarnos que de repente pueden ser centros de contagio o más? Quizás porque en el templo podemos hacer notar más nuestra jerarquía diferenciadora, ¿no? O porque desde el templo es más fácil ejercer una fe declarada en normas y doctrinas y no una que es vivida en acciones de amor. Yo diría, ¿no será más bien debemos darnos la oportunidad de promover más el hecho de que somos iglesias, comunidades distintas, formadas por personas distintas, donde una no es más que la otra? Quizás la vida de hoy nos está exigiendo que repensemos qué somos. ¿Qué es más urgente? Que nos amemos para no dejar caer a nuestro hermano que hoy tiene hambre. ¿Qué es más necesario que renunciemos a las lindas vestimentas que nos diferenciaban en las festividades del templo para más bien vestir a muchos templos del espíritu que hoy están pasando frío? ¿O que es más bien imperioso renunciar a los estatus y a las jerarquías para saber que en realidad no hay indígena ni occidental, que no hay pastor ni miembros, que no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno? Repensemos entonces en que podemos ser iglesias más que templos, ¿verdad? Que Dios les bendiga.
déjenos, déjeme respirar. Déjame respirar. Wow, mira, gracias, Pastor Ayud, de verdad, es la primera vez que escucho una profundización teológica desde esa lectura del cuerpo. Y muchas cosas empiezan a moverse en mi cabeza porque ¿cuál es el interés primario entonces de querer abrir los templos? No será para la satisfacción que hemos creado al cuerpo. Y ahora mientras hablaba, reflexionaba en función de que hemos creado dentro de esa cantidad de iglesias, hemos creado formas y maneras para satisfacer al cuerpo, ¿verdad? Y muy lejos, muy lejos de esa nueva lectura del cuerpo redimido según la visión paulina que usted nos hablaba ahora. Realmente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, gente, aquí el micrófono está abierto y ya saben la dinámica. Tienen que levantar la manita de forma virtual porque no los veo a la gente que está en las redes sociales, que es un buen grupo también. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, el profesor Abiud está con nosotros y va a ser maravilloso que ustedes puedan compartir sus preguntas y él obviamente trae la respuesta. Así que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, por favor, hágalo. Este es el momento. Realmente yo he disfrutado muchísimo y qué dicha que la conferencia queda grabada para subirle la página, porque esto hay que rumiarlo, decimos acá, esto hay que rumiarlo y rumiarlo para poderle sacar las cosas. Es que, por favor, si alguien quiere alguna pregunta o comentario, hágamelo saber. Gonzalo Retana, por favor, hermano Gonzalo. Le doy el chance porque lo estoy viendo desde aquí, pero por favor, álceme las manitas virtualmente, por favor. Tienes que deshabilitar tu micrófono, querido, ya. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Pastor Abiud, por la exposición tan clara. Y esto me trae rápidamente un pensamiento. ¿Serán los templos, la iglesia, un centro adictivo para el cuerpo humano? Así como una droga se volverá la iglesia dentro. Para muchas personas que creen encontrar la espiritualidad dentro de un templo, únicamente una adicción religiosa. Gracias, Chelito. No, estás habilitado, querido. Déjeme ver, a ver. Es que nos dio palo, entonces ya lo vamos a hacer. Sí, disculpe. Esa es esto del silenciamiento es una buena forma de controlar los cuerpos también, ¿no? Bueno. No, está bien. Sí, mire, excelente lo que usted nos dice. Yo siempre he tratado de pensar, a veces incluso creyendo que estamos nosotros dándole libertad a los cuerpos, lo que a veces más bien estamos nosotros es acondicionándolo a una imaginación y creemos que realmente tenemos libertad porque estamos asumiendo eso, pero en realidad no estamos teniendo a veces libertad, sino simplemente estamos yendo tras lo que se ha imaginado y, como usted dice, comenzamos a asumir algunas prácticas adictivas del cuerpo y esas prácticas adictivas definitivamente lo que no traen es libertad, sino lo que traen es sumisión a lo que se nos ha establecido, ¿no? Para ser un poco más claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la libertad de los cuerpos, en el ámbito más abierto, en el mundo en el cual estamos, alguno diría, con esto de la libertad de los cuerpos significa entonces que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero. Bueno, eso es lo que seguramente quiere el capitalismo, que hagas lo que quieres porque sabe que así los vas a enriquecer más. No se trata de eso, ¿no? Yo hago con mi cuerpo lo que quiero, es por eso que en todo caso yo, qué sé yo, me visto como quiero, ¿no? Y gasto una fortuna en lo que yo quiero. Me voy a los gimnasios y gasto una fortuna en hacer con mi cuerpo lo que yo quiero.
en realidad no estás haciendo lo que tú quieres, sino, como bien decías, estás sumiéndote a una práctica adictiva de tal modo que no te das cuenta que aquello que estás haciendo en realidad ni siquiera es tu voluntad, sino te han hecho creer que lo quieres hacer y que lo buscas hacer. ¿Para qué? Para, en todo caso, satisfacer a las grandes imaginaciones o a las grandes imaginaciones humanas que justamente controlan el cuerpo. Algo así también ha pasado en nuestras iglesias, y definitivamente, ¿no? A veces en nuestras iglesias hemos creído que, por ejemplo, que tenemos nosotros libertad en nuestros cuerpos, es por eso que ya no nos vestimos como los de afuera, sino nos vestimos como los cristianos. Bueno, el que los cristianos tengan una forma de vestirse ya significa que estamos regulando, ¿no? Ya significa que estamos regulando y haciendo participar a la gente de algunas acciones que creen que son libertarias, pero en realidad no lo son. Son más adictivas, incluso como mencionaba, ¿no? O sea, yo soy pentecostal, y como pentecostal yo creo que, por ejemplo, dentro de nuestras iglesias, si hay algo que realmente se ha restringido, es la libertad de la expresión afectiva, emotiva de los cuerpos. Pero también creo que dentro del mundo pentecostal se ha metido también mucho, por ejemplo, esta idea mercantilista de creer que hacer danzar a la gente es hacerla estar en libertad, cuando a veces más bien de lo que se trata es de meterlos a un ámbito adictivo, como bien está mencionando, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos nosotros que reflexionar realmente. ¿Qué es aquello que normamos y qué es aquello que realmente dejamos que la gente pueda entender como libertad subjetiva, mi libertad, yo como sujeto, en la vida no solamente de la vida de fe de la iglesia, sino en la vida de fe como tal, ¿no? En general. No sé, pero yo creo que lo que plantea es algo que seguramente hay que seguir repensando y reflexionando, ¿no? Ahora tocaste un aspecto de orden litúrgico, y la pregunta que me brinca es cuánta nuestra liturgia quiere controlar el cuerpo, ¿verdad? Y creamos eso mismo, ¿no? Para controlarlo. De hecho, que hay que seguir hablando, pastora, hay que seguir hablando. Por aquí dice María Eugenia Gutiérrez, dice, regresar al principio de ser iglesia de la práctica de Jesús nos dejó como ejemplo, donde deconstruye la jerarquía de la iglesia judía en su tiempo, incluyendo a todos. Gracias, profesora Biut, hermoso mensaje. Como una mujer me sentí liberada del control de la iglesia como una institución que hace del cuerpo, de lo que hace la institución con el cuerpo de las mujeres. Por aquí hay una pregunta en las redes sociales, ese fue un comentario, una pregunta. Josué Ariza Jara dice, ¿la ética o la moral de una sociedad es una de las formas de controlar el cuerpo? Para los estudiosos de esto, sí hay algunos que ética y moral lo asocian como en una sola categoría. Sin embargo, más bien existen otros estudios que tratan de distinguir a lo ético y a lo moral, y voy a tratar de hacer algún tipo de construcción, ¿no? Lo moral es aquello que en las sociedades, o sea, es la estructura social, es como que la sociedad ha pensado, ¿ya? Y ha construido una forma de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Por ende, todos los sujetos vamos siempre a tratar de vivir sobre la base de esa estructura ya permeada, ya imaginada, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Qué hago? Lo bueno, ¿qué es lo bueno? Lo que la sociedad te ha dicho que es bueno. ¿Qué es lo malo? Lo que la sociedad te ha dicho que es lo malo. Entonces, la moral está en una categoría de normalización de la vida por la sociedad que a veces piensa de repente un poco más que nosotros. Emile Durkheim, por ejemplo, plantea un poco esta idea de que la sociedad piensa un poco, piensa sobre el sujeto, y que más bien lo que hace es que determina el sujeto. Entonces, pensar de esa manera es decir que la moral es normativa, ¿no? Otros investigadores van a decir que la ética no necesariamente es esa prescripción de lo bueno y lo malo, sino más bien es la búsqueda subjetiva de lo bueno. O sea, es todo lo que yo trato de hacer por buscar el bien, por hacer el bien, no solamente por
querer el bienestar, sino por hacer el bien. Entonces, a eso se llama lo ético. Lo ético es cómo mi búsqueda subjetiva me va llevando hacia lo bueno. Entonces, la distinción entre la moral y la ética, si es que hay alguna, es que la moral podría ser justamente esa normalización que la sociedad nos ha hecho para distinguir qué es bueno y qué es malo, y la ética sería más bien la búsqueda subjetiva del bien, ¿no? La búsqueda subjetiva del bien humano, del bien social también. Entonces, si estamos enmarcados en esta distinción, podríamos decir sí, la moral es realmente la que ha llevado a una serie de normalizaciones de la vida humana y de los cuerpos. Seguramente, esto es lo primero que realmente se norma dentro de esta visión de la moral, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Que algunos están diciendo que van a, obviamente, a escuchar nuevamente la conferencia y a producir las preguntas, y obviamente si me las hacen llegar, yo te las paso para que las podamos contestar. Definitivamente, hermanos y hermanas, estamos ante un gran desafío. ¿Cuáles son las motivaciones centrales del por qué queremos que sean los templos? ¿Qué es lo que queremos del templo? Y es algo en lo que hemos venido reflexionando hace mucho tiempo. La iglesia ha hecho de ese templo la forma de legitimar su existencia, y sin el templo pierde eficacia, pierde identidad las iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen ese nivel de concentración donde puedan estar y desde la cual, ahora nos decían, ejercer control sobre los cuerpos. Creo que definitivamente el reto que tenemos es revisar obviamente nuestras eclesialidades y nuestro enfoque, nuestra lectura del templo, del ser iglesia, y mucho, y creo que deberíamos de volver a revisar cuánto de lo que hacemos procura el control del cuerpo. Y ahora cuando el pastor Abiud hablaba de todas las cosas que en función de este culto al cuerpo, de ese hedonismo, podríamos decirlo, caemos presa de todos los sistemas mercantilistas, inclusive, y la iglesia pues no se escapa también de ser parte de esa forma de intentar controlar el cuerpo. Pastor Abiud, muchísimas gracias. Por favor, háganos un cierre, una síntesis, denos el knockout final para ir a dormir y ir pensando. Sí, y justo era, gracias María Eugenia que está escribiendo algo en el chat, y justo era algo que quería también decir. Miren, no se trata en todo caso de ir y vamos a tirar todos los templos, definitivamente no. Porque los templos, mientras son la materialización de la institucionalidad, creo que ahí deberíamos nosotros repensarlos. Pero los templos pueden ser también excelentes herramientas para la vida comunitaria. Para por ejemplo, yo sé que existen muchos templos que sí son dispensarios de comida ahora. Entonces es genial cómo no la iglesia esa pensada como una institución, sino las iglesias, estas cosas dinámicas que hay dentro de una vida que están tratando de subvertirla y de decirla, no me vas a normar, sino que yo puedo reinventarme, reinventar la sociedad, ¿no? Y es interesante, por poner solamente un ejemplo, es interesante cómo las iglesias y los templos entendidos como estos lugares para la comunión pueden realmente reinventar la sociedad. Si no, es increíble lo que pasa, por ejemplo, con los militares. Cuando se convierten y llegan a las iglesias, hay una pérdida de estatus y hay una pérdida de jerarquías. Genial lo que las iglesias en esas diversidades pueden realmente hacer. Y en ese sentido, yo creo que de lo que se trata es justamente, como decía María Eugenia, de construir los templos para que ya no sean las oficinas desde donde se ejerza el control, sino más bien para que sean las herramientas para una vida comunitaria, para, en todo caso, que las iglesias, esas que están concretando el reino de Dios, ese reino de Dios que fue la imaginación de Jesús de que la sociedad podía ser distinta, ¿no? Y es genial, porque ¿qué cosa es el reino de Dios para el Señor Jesucristo? De partida, por ejemplo, es súper, bueno, tendríamos todo un día o más para seguir hablando de eso, pero es súper interesante cuando el Señor Jesucristo, el reino de Dios es una mujer que perdió su moneda. O sea, ya te reinventó la sociedad, porque la mujer no podía representar al reino de Dios y menos a Dios en esa sociedad, ¿no?
Entonces, esa es la imaginación que el Señor trae con la idea del reino de Dios, que la sociedad puede ser reinventada desde la ruptura de todo aquello que realmente nos oprime como personas, como cuerpo, como sujetos. Y los templos pueden ser un excelente lugar para generar esa reinvención de la sociedad. Pero si nosotros utilizamos a los templos más bien como los lugares desde donde reproducimos la injusticia social, bueno, los templos seguirán en todo caso siendo lo que históricamente han sido, y Jesús necesitará rasgarlos otra vez, ¿no? Que Dios les bendiga. Qué lindo realmente compartir con ustedes este hermoso tiempo. Gracias, hermano Roy. Muchísimas gracias, profesora Aviud. Gracias. Esa última manera en la que terminó fue la flor en el ojal. Tendrá que Jesús entrar otra vez y volcar las mesas y sacar los mercaderes de la iglesia posiblemente. Aquí un amigo en común dice aquí, perdón, de Guatemala, Alberto, dice: los edificios o templos son los lugares más ociosos que existen y todo lo que se pudiera hacer. Aquí en la red social nos dice Domingo Moreira de Ecuador, de Uruguay, perdón, dice en Lucas 8:39, el Señor envía el Gadareno, lo envía, dice, está allí plasmado el principio que nos explicó. Sí, y es justamente, bueno, esa es otra cuestión sumamente interesante, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que la fe se trata solamente del hecho de idolatrar a Jesús. Y eso ya es, en todo caso, convertir a Jesucristo en un sistema de opresión idolátrico, ¿no? Y entonces, yo quiero irme contigo, le dice el Gadareno. Y Jesús le dice, no vas a ir conmigo. O sea, si quieres realmente ser mi discípulo, vete. Porque el principio fundamental de la misión de Jesucristo no es apegarse a Dios, sino que Dios dejó de ser Dios para instalarse en el mundo. Así que si queremos nosotros de alguna manera cumplir la misión del Señor Jesucristo, es, en todo caso, dejar de cantar pegado a ti, porque el Señor nos va a decir lo mismo que le dijo al Gadareno, o lo mismo que le dijo a la mujer, a la María Magdalena, cuando le agarró los vestidos, le dijo, suéltame, vete, lo que tienes que hacer es dar la noticia. O sea, lo que tienes que hacer es realmente vivir esta apertura a un mundo que está necesitando de esta buena noticia, ¿no? Muchísimas gracias, pastora Aviud, una vez más, a todos y todas los que estuvieron acá. Indudablemente quedan muchísimas reflexiones y yo les invito a, si usted no es parte de esta comunidad virtual, porque veo algunas caritas nuevas, por favor escríbanos, ya la información está aquí. Nos gustaría que siga siendo parte. Los que ya son parte saben que en este grupito mandamos nada más las invitaciones. Eso es todo. Son esfuerzos gratuitos que aquí desde esta iglesia en las faldas de Volcán Poás hacemos por amor al reino de Dios, porque sabemos que el reino de Dios se construye en esta colegialidad, en escuchar, en apoyarnos unos a otros. Pastor Aviud, una vez más, que Dios te bendiga allá hasta donde estás en el Ecuador, que Dios bendiga tu vida y gracias. Y definitivamente seguimos enganchados y todos los que sabemos cómo vamos a un abrazo virtual, nos mandamos un abrazo virtual. A ver, ahí los que estoy viendo, abrazos virtuales, que Dios les bendiga. Esta conferencia va a quedar subida a nuestro sitio web, la compartimos en todos los grupos para que usted la siga. Nosotros, por favor, manténgase en contacto y recuerden, la próxima semana el pastor Carlos Sideles va a estar aquí para un tema que se las trae y tiene que ver con todos estos posiciones y comentarios y argumentaciones que están saliendo con relación a lo apocalíptico, y él va a estar hablando acerca de pautas para releer Apocalíptica en tiempos de pandemia. Así es que ahí sé que lo vamos a disfrutar. Desde Nicaragua, mi segunda tierra amada, el pastor Carlos Sideles va a estar con nosotros. Que Dios les bendiga, pura vida, ya saben, cuídense. Cuídense. Gracias a todos. Gracias.